La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres, lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. La santidad de Dios es más que su perfección o pureza, es la esencia de su alteridad, su trascendencia. La santidad de Dios personifica el misterio de su majestuosidad y nos hace mirarlo con asombro. En la clase de hoy estaremos hablando de este atributo de Dios. Hoy entonces vamos a iniciar estudiando sobre la santidad de Dios. Esa es la parte que nos toca ahora sobre la teología bíblica, digo, la teología propia, la santidad de Dios. Es lo que nos corresponde hoy. Así que este es uno de los atributos más importantes de Dios. Aquí en este curso de teología reformada no vamos a ver todos los atributos de Dios, ni siquiera una lista casi exhaustiva, no. Realmente vamos a ver algunos elementos básicos y nada más como para que nosotros tengamos una idea de los atributos más importantes. Por eso vimos la incomprensibilidad de Dios, vimos la aceidad de Dios, por ejemplo, íbamos a ver a la santidad de Dios. Son atributos que son claves. Hemos hablado también de la soberanía de Dios. eh, Creo que también hablamos de la omnipotencia. Entonces, son como atributos clave a la hora de entender la teología reformada. Bien, pero no son todos, no son todos. Hay muchos otros atributos que no vamos a estudiar hoy. Inclusive Dios, que es amor, es uno de sus atributos, el amor. Ni siquiera lo hemos estudiado a fondo, aunque obviamente en las doctrinas de la gracia y todo lo que hemos hablado en la teología reformada hasta ahora, se muestra que Dios es amor. Obviamente se sobreentiende, pero no hemos profundizado ni lo hemos visto como un tema eh, ya propiamente, ¿no? Habiendo dicho esto, entonces entramos ya con el tema de Dios es santo. Esto es parte todavía de la teología reformada, la parte que se llama centrada en Dios, que es la primera piedra fundamental. Cuando usted dice, bueno, dime una de las cosas que tenga la teología reformada, a ver, ¿cómo yo distingo la teología reformada? Usted responde, bueno, hay varios puntos, pero uno de los puntos claves en la teología reformada es que es centrada en Dios. Y como es centrada en Dios, se tiene que estudiar quién es Dios. Y entonces ahí es donde estudiamos algunos atributos, que luego podremos profundizar más adelante en otro curso de sobre los atributos de Dios, que es muy también interesante. Y claro que súper interesante conocer más a fondo, ¿no? Hasta donde podamos. Recordemos también la doctrina de incomprensibilidad de Dios, pero conocer a Dios aún más. Entonces, el término santo destaca la alteridad, o sea, de que es otro, o sea, que hay varias formas de ver lo que es que Dios es santo. Por ejemplo, podemos ver a Dios, nosotros, inclusive nosotros podemos ver que somos santos en tres formas. Somos santos como apartados, somos santos como santificados, ¿ya? Y seremos un día santos plenamente, ¿no? Como en ese estado de perfección. Entonces, asimismo, cuando hablamos de la santidad de Dios o que Dios es santo, lo primero que destaca es que es otro diferente a nosotros. Él es otro. Pero ahí hay que tener cuidado cuando uno estudia esta doctrina. ¿Por qué? Porque muchos han llevado esto de que es otro, esto que se conoce como la alteridad de Dios. eh, ¿Has escuchado la palabra de que alter ego? Alter ego, eso quiere decir mi otro yo. Eso, por ejemplo, el alter ego de Batman es, o al revés, bueno, el alter ego de Bruce Wayne, Batman, o sea, es mi otro yo. Él es, de día es Bruno Díaz o Bruce Wayne, y de noche entonces es Batman. Entonces uno dice, ese es su alter ego, o sea, su otro yo. Entonces cuando hablamos de la alteridad de Dios, es como destacando a Dios como otro diferente a nosotros. Pero como estaba diciendo, el problema con eso a veces es que vemos ese que Dios es otro. Muchos se han ido en esa vuelta y se han perdido diciendo entonces
que es tan otro que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ya? De hecho, una escuela filosófica muy famosa, los epicúreos, eh, ellos, por ejemplo, decían que Dios, llegaban hasta admitir que Dios había creado el mundo. Esto se llama deísmo. Inclusive llegan a decir que Dios había creado un mundo, el mundo había creado, había hecho todas las cosas, o sea, la creación, el hombre, pero que después Dios dijo, bueno, ahí está, administren, arréglesenlas como puedan, sálvese quien pueda. Y ya, de hecho, en esa como visión no existe la salvación, porque simplemente somos Dios, ese Dios hizo a las personas dentro de la creación y simplemente los puso a andar, a funcionar y listo. Él se aparta, se desentiende de su creación. Entonces, ese es el problema. Esta doctrina, cuando no se ve bien en este sentido, y tal vez usted diga, bueno, yo nunca había escuchado eso, pero cuando la gente empieza a inmiscuirse en lo que es la santidad de Dios y se da cuenta del grado de perfección de Dios y todo esto, entonces, y todo lo que es Dios, entonces muchos llegan a separarlo tanto de nosotros y hacerlo tan ajeno a nosotros que realmente en vez de ser algo de bendición, es de frustración. Porque entonces, ¿cómo me relaciono con ese Dios si es totalmente otro? Tal vez ni me entienda, tal vez ni siquiera entienda mi idioma. Ya, o sea, estoy diciendo las consecuencias que eso puede traer. Y eso existe. Aunque usted diga, bueno, eso nunca lo había escuchado. Bueno, tal vez un día lo escuche, pero eso existe. Entonces, el término santo destaca, ya dije, la alteridad de Dios, en el sentido de que Él es diferente a lo que somos nosotros y mucho más de lo que somos. Pero entonces está el otro, ahorita vamos a ver el problema que les dije. Pero otro aspecto del significado de la santidad tiene que ver con la pureza de Dios. Aquí vemos entonces otro significado en relación a eso, ¿no? Tiene que ver entonces con la pureza, con ese grado de perfección. Entonces, la perfección, obviamente, de su justicia se demuestra en su santidad. ¿Ya? La perfección de su justicia se demuestra en su santidad. ¿Por qué? Porque si es santo y es perfecto, su justicia es porque, como es santo y es perfecto, puede ejercer justicia, puede ser justo, porque al ser santo, o sea, al ser intachable, al ser perfecto, al no variar, entonces él puede ejercer juicio y su juicio va a ser perfecto. ¿Ya? Entonces, eso también destaca esto de que Dios es santo o la santidad de Dios. Pero también vemos ahora lo que dice Calvino. Calvino dice sobre la santidad de Dios, dice lo siguiente: de aquí procede el horror y el espanto con que según dice muchas veces la Escritura, los santos hombres fueron afligidos y abatidos cada vez que sentían la presencia de Dios, porque vemos que cuando Dios estaba alejado de ellos, se sentían fuertes y valientes, pero cuando Dios mostraba su gloria, temblaban y temían, como si se sintiesen desvanecer o morir. De aquí se debe concluir que el hombre nunca sentirá su bajeza. Ojo con esto. De aquí se debe concluir que el hombre nunca sentirá su bajeza hasta que se vea frente a la majestad de Dios. Tenemos muchos ejemplos en el libro de los jueces y en los profetas, de modo que esta manera de hablar era muy frecuente en el pueblo de Dios. ¿Cuál? La siguiente. Esta es una frase muy común: moriremos porque hemos visto al Señor. Entonces aquí vemos pasajes como jueces, el pasaje de Isaías 6:5, Ezequiel. Vemos todos estos pasajes que están aquí, que usted puede anotarlos allí o tomarle capture o ver el video después y anotarlo y buscarlo con calma. Pero eso es lo que en el Antiguo Oriente, nuestros antepasados en el Medio Oriente, creían, tenían la convicción de que si veían a Dios morirían. Eso es una cosa que se creía así siempre, no era una cosa, ¿cómo se llama? Recordemos que Adán se escondió. ¿Dónde está? Si se escondía porque tenía vergüenza.
Pues tenía vergüenza porque estaba avergonzándose de su desnudez, de haber fallado, de su pecado, y sabía que Dios era santo, por eso se escondía, porque si no hubiese salido como si nada hubiese pasado y tratar de inclusive de evadir o de sacarle la vuelta, ¿no? Pero casualmente se escondía por eso mismo. Y eso fue empeorando hasta que vemos que ya era común esto de pensar que si veías a Dios ibas a morir. Entonces, siguiendo con lo que Calvino estaba diciendo, eh, Calvino denominó al corazón humano como una fábrica de ídolos. Fabricum idolarum. O sea, el hombre dice, es experto fabricando ídolos cada rato, por nada, de todo hace un ídolo, de todo hace un Dios. Eh, y claro, aquí nos topamos con el ejemplo de la Iglesia Católica Romana, donde siempre, cuando hablan de idolatría, lo primero que el creyente piensa es en el católico romano. Pero el problema es que Calvino no estaba hablando, a pesar de que sabía que se da mucho en la Iglesia Católica Romana, Calvino está hablando del hombre en general. Su corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, con respecto a la idolatría, como aparece aquí en negritas, es bueno considerar esto porque a veces la gente siempre tiene esto de ver idolatría pegado a imágenes, idolatría pegado a muñecos, a muñecos de cera de apóstoles, del mismo Jesús crucificado, el crucifijo, etcétera. Pero la idolatría consiste en distorsionar el carácter de Dios. ¿Por qué es distorsionar el carácter de Dios es idolatría? Por el hecho de que cuando yo distorsiono el carácter, yo digo, bueno, eh, Dios no es así, Dios es asá. Ojo, yo estoy cambiando a Dios. Digamos, cuando yo digo, y para poner un ejemplo, y sabiendo que aquí hay niños y adolescentes, miren, si usted escucha, por ejemplo, que alguien dice, y voy a hablar claro con un caso de algo que está pasando hoy y que no nos es oculto. Si alguien viene y dice, no, pero mira que los homosexuales, si esa gente igual se aman y el amor es puro, y voy a usar este ejemplo porque se está dando, y yo quiero que aquí Ana Victoria, Adriana y Camila tengan eso claro. Y ustedes saben, ustedes sirven a un Dios que están conociéndolo a través de estas clases. Pero de repente alguien le dice, no, pero mira que ellos son homosexuales, pero se aman. Ellos se aman y si ellos se aman, Dios los ama, porque ellos no se desean mal para el otro, sino que ellos se aman, entonces Dios los ama a ellos. ¿Sabe qué está haciendo allí? Esa persona está distorsionando el carácter de Dios, porque está diciendo que algo que en la Biblia dice claramente que Dios aborrece, se está cambiando eso porque Dios apoya eso. Y eso, niñas, eso es idolatría. Miren, eh, y repito, Ana, Adriana y Camila, escuchen esto. Nadie habló allí de una Virgen María, una estatua de Virgen María. Nadie habló allí de un Cristo negro de Portobelo. Nadie habló de un muñeco. ¿Se entiende? O sea, nadie está hablando de eso. Están hablando de que Dios ama algo que la Biblia claramente dice que Dios aborrece. Entonces yo no tomo eso y yo digo, no, es que ellos se aman y Dios los tiene que amar porque de verdad se aman y el amor es de Dios y entonces Dios los ama. Yo estoy distorsionando el carácter. O sea, en otras palabras, para que puedan entenderme las chicas, yo estoy cambiando de una manera horrible el carácter de Dios. O sea, estoy cambiando quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y aunque no haya allí ninguna estatua de cera, ningún crucifijo, ninguna Virgen María, ningún San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, nada de eso, ¿saben, chicas? Eso es idolatría. Y eso Dios lo castiga severamente. Entonces, eso es lo que quiere decir. Cada vez que cambiamos algo en Dios que va en contra de lo que Él ha revelado en su palabra, simplemente porque queremos defender una postura, estamos cayendo en idolatría. Y la idolatría Dios la aborrece. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de esas cosas.
Pero ese era un ejemplo para que las chicas entendieran, pero también el asunto va más allá. Y aquí entonces sí me dirijo a los adultos. Cuando escuchan, por ejemplo, una predicación que no expone realmente el carácter de Dios, o cuando dicen que Dios dijo algo en un pasaje que Dios no dijo, también esa persona está cayendo en idolatría. ¿Ya? O sea, no, y nunca va a haber allí referencias de muñecos, pero eh, cuando alguien dice, inclusive, pues vamos a hablar, por ejemplo, del diezmo, y alguien dice, bueno, el que no diezma se va al infierno. Que eso muchos lo dicen. Están diciendo que el diezmo es necesario añadido a la gracia para tu salvación. Estoy corrompiendo el carácter de Cristo, el carácter de Dios mismo. Estoy dañando su integridad. Imagínense. Por lo tanto, el que predica eso en una iglesia, escuchen hermano, aunque suene delicado, el que predica eso en una iglesia está cayendo en idolatría. Y apuesto que muchas veces esa persona también le tirará plomo a los católicos romanos por venerar las estatuas, que claro que está mal, claro que está mal, ¿ya? Pero a veces se encierran que la idolatría nada más es eso. Entonces, la santidad de Dios, santidad de Dios, todos escuchen esto, la santidad de Dios implica que yo tengo que respetar su perfección, cuidar esa perfección, en el sentido de que yo no debo decir nada de él que no sea él. Porque la perfección, la santidad de Dios implica que yo tengo que dirigirme a Él como Él se ha revelado en su palabra y no añadir ni quitarle, sino que decir quién es Dios por lo que Él es y lo que implica su santidad, su perfección, su inmutabilidad. Inmutabilidad para las chicas, eso es que no cambia, pues eso significa inmutabilidad, para que no tenga esa palabrita, inmutabilidad, que no cambia, no. Eh, no cambia, pues no, o sea, ¿mm? Exacto, no se altera, tampoco, tampoco, también puede traducirse, ¿ya? Entonces, eso es para que también ustedes ahí lo noten y lo tengan claro, eso es parte del carácter de Dios. Entonces, eh, ya podemos ver que la idolatría es más allá de adorar una imagen, de adorar una estatua, de ir caminando hacia el ángel y de rodillas inclusive. Sé si veía esta semana una noticia que nunca había visto de esas cosas y quedó asustada. Y sí, así está el mundo. Pero hay una idolatría que pasa desapercibida, que no se ve así, que no sale en las noticias y está dándose en cada púlpito. Bueno, no en cada púlpito para no encerrarlos a todos, no generalizar, pero en muchos púlpitos de la iglesia que tienen nombre de iglesia de Cristo, de iglesias cristianas. Se está desde el púlpito diciendo un poco de disparate que lo que es, al fin y al cabo, es idolatría, pura distorsión del carácter de Dios. Una vez, eh, Sujel Michelén, hablando sobre la predicación, dijo que, que él le dijo a un muchacho en la iglesia que predicara, poniendo esta ilustración, y dice que el muchacho estaba nervioso. eh, y dice que cuando estaba en el cuarto preparándose, ponte al lado de, no sé si, no me acuerdo si era el cuarto de oración, un cuarto, una oficina ahí de la iglesia, estaba preparándose y dice que entonces le dijo, oye, pero que estoy nervioso. Y le dijo, no, pero ¿por qué estás nervioso? No, porque mira que está tal predicador, que todo. No, no, tranquilo, tú olvídate de ellos, enfócate en Dios. Y dice que dijo, ahora me puse más nervioso. Ahora me puse más nervioso. No sé si me entienden. O sea, ahora me puse más nervioso. Cuando estás viendo hombre, puedes decir cualquier atorrancia. Pero como dijo Michelin también en otra ocasión, voy a unir dos ilustraciones. En otra ocasión dijo, cuando predicas, ¿qué pasaría si tú cuando predicas en tu mente piensas que Jesús está sentado en la primera fila? Entonces, imagínate que estás predicando y Jesús está en la primera fila. Y entonces imagínate que tú estás predicando y dices algo y Jesús te dice desde la silla, eso no fue lo que yo quise decir.
Oye, eso no es lo que yo dije. O sea, yo lo creo que en Latinoamérica, más que nada, si esta escena fuese real y fuera palpable, o sea, la gente lo pudiera ver, creo que veríamos a Jesús parándose, haciendo así, ¿qué estás diciendo? Y incluso, hermano, voy a ilustrarlo, no, no lo tome a mal, incluso retirándose. En Apocalipsis nosotros leemos eh, este pasaje famoso que se ha mencionado, que se menciona mucho para el evangelismo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y entonces van de casa en casa diciendo, oye, mira, el Señor dice que él toca la puerta y llama, si alguno oyere su voz. Y usan esto que es un pasaje de evangelismo. Y no, si recordamos que este mensaje fue dirigido a una iglesia, quiere decir que ya eran convertidos que estaban en una iglesia. Jesús le está diciendo a la iglesia, si oyes mi voz y me dejas pasar, yo entraré y cenaré contigo. O sea, yo estaré con ustedes, compartiré con ustedes, estaré en la fiesta. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Saben por qué? Porque habían dejado a Jesús por fuera. Hay muchas iglesias que Jesús no está. La vez pasada, para terminar este paréntesis de ilustraciones con respecto a esto de la idolatría, de esta idolatría sutil, que muchos ni siquiera se han dado cuenta que están cayendo en este pecado de idolatría, pero esto no lo digo yo, hermanos, eso está también ¿cómo se llama? Reflejado en las escrituras. eh, y obviamente Calvino, Martín Lutero, Arcis Sproul, pues todos estos hombres que Dios usó grandemente también estaban de acuerdo. Pero eh, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la gente cae en esta idolatría y no se da cuenta y día, sé si la vez pasada, como dije, para terminar esta serie de ilustración, eh, me decía que asombrada de un culto de una iglesia, no un culto, varios cultos, uno y otro culto, y me decía, oye, Pablo, ahí no se menciona a Cristo, ahí todo es Espíritu Santo, todo es Espíritu Santo. Empieza el culto y dicen, bienvenido Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, desciendo y Espíritu Santo, oh Espíritu Santo. Iban a leer la palabra, que el Espíritu Santo nos hable esta noche. Sí, no sé qué bien las ofrendas, que el Espíritu Santo toque tus corazones para que puedas ofrendar, que el Espíritu Santo te multiplica al 100%, no sé qué, bla, bla. Viene la palabra que el Espíritu Santo, y al final lo hacen para que reciban al Espíritu Santo, y todo es Espíritu Santo. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo si Cristo es el centro, el mediador? O sea, el Espíritu Santo tenía su función que era glorificar al Hijo, era revelarnos a nosotros al Hijo, o sea, a Cristo. Pero el Espíritu Santo hoy está de que, oye, y ojo, el Espíritu Santo también es digno de adoración. Claro que también es digno de adoración porque es parte de la Trinidad, es Dios también, el Espíritu Santo también es Dios. Pero el asunto es cuando la gente nada más es Espíritu Santo y se olvida que Él es el que nos lleva a Cristo. Él es el que lleva nuestras oraciones, Él es el que también traduce, como dice Romanos 8, nuestras súplicas ante Dios porque no sabemos orar como debiéramos. ¿Ya? Sino que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, dice en Romanos. Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente, hermanos. Tenemos que tener en mente que esta idolatría sutil se mete en las iglesias y hace mucho daño porque la gente no se da cuenta y sigue estos ejemplos, porque encima no escudriñan por sí mismos, sino que siguen estos ejemplos y siguen caminando en esa idolatría. No solamente los líderes caen en la idolatría, sino que llevan a todo el pueblo a ser idólatras. Por eso hay muchas iglesias que al final se van a sorprender. Por eso es que Jesús dijo en Mateo este pasaje que me da mucho terror. Señor, Señor, no hicimos en tu nombre milagros, no sanamos enfermos, no hicimos esto y lo otro. Y él le dijo, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque van a haber muchos sorprendidos en el juicio que creyeron que eran de la iglesia, que creyeron que eran cristianos, ¿ya? Entonces, eso es una cosa que se van
a sorprender muchísimo y va a ser muy triste, porque hay gente que se pudo ir a vivir su vida en el mundo como le daba la gana, pero estaba en la iglesia tratando de ser cristiano. Pero ahora no le van a decir a Dios, no, pero es que el pastor, no, porque cada uno tiene una responsabilidad. Cada uno. Pablo en 1 Corintios 3 dice, edifique, cada uno edifique. O sea, no está hablando solamente de que los pastores van a edificar, sino que cada uno vea cómo edifica, dice, cada uno vea cómo edifica sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, cada uno tiene que edificar. O sea, no podemos atribuirle nuestro crecimiento espiritual solo al pastor. Somos responsables cada uno de esto. Entonces, eso va a ser triste, porque primero no va a haber excusa. Primero va a estar la sorpresa. Wow, espérate, no, señor, pero si yo pensé que era así, que tú eras así, no. Bueno, voy, señor, permíteme mi defensa. ¿Cuál es? Es que el pastor nos enseñó así y tú tienes tu Biblia, tenías tu Biblia. Podías consultar, podías pasar horas ahí orando, pidiendo dirección, iluminación del Espíritu Santo para que te iluminara allí en la Escritura y poder entender la verdad sobre el carácter de Dios. No habrá excusa. Cada vez que aceptamos una distorsión acerca del carácter de Dios, cada vez que aceptamos que una distorsión acerca del carácter de Dios penetre en nuestra teología, caemos en idolatría. Mano, esa frase, cada vez que aceptamos que una distorsión acerca del carácter de Dios penetre en nuestra teología, caemos en idolatría. Cualquier distorsión del carácter de Dios envenena el resto de nuestra teología. Obviamente, repito, como le explicaba con detalle a las adolescentes de este grupo, eso que dejas entrar, que parece algo tonto y sencillo, pervierte todo lo demás. Porque si Dios es amor, en ese sentido que la gente quiere ver que es amor, va a ser entonces afectado el juicio, o sea, la justicia de Dios. Y va a ser afectada también la inmutabilidad de Dios. Y va a ser afectada también la misericordia de Dios sobre los que sí deben recibir misericordia. Y así va a afectar cada tributo. Y cada cosa va a ir corrompiendo otra. O sea, porque el problema es que Dios es santo y al mismo tiempo es justo y al mismo tiempo es amor y al mismo tiempo es misericordia y al mismo tiempo es gracia y al mismo tiempo es soberano y al mismo tiempo es omnipotente y al mismo tiempo es todo. Él no tiene porcentajes en su atributo. Entonces, eso, si yo dejo penetrar en uno de esos atributos una distorsión, daña todo lo demás. Por muy sencillo que parezca, hermano. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, hablemos un poquito del humanismo. El humanismo, la última forma de idolatría es el humanismo, que considera al hombre como la medida de todas las cosas. El hombre es la principal preocupación, el enfoque central, el motivo dominante en todas las formas de humanismo que existen. Por eso se llama humanismo. El enfoque es el humano, el hombre. El hombre es el enfoque, el punto central. ¿Ve? Como dice aquí, el motivo dominante. ¿Ya? Entonces, hoy también vemos en la iglesia este tipo de idolatría que se conoce como humanismo. Y esto es idolatría. Y usted dirá, pero yo no escucho que pongan al hombre como el centro. Dice, bueno, yo nunca he escuchado que digan textualmente en una prédica, tal vez sí, ya como están las cosas, yo no dudo que se haya dicho así, pero que haya dicho, no, el hombre es el centro. Pero como conocemos el caso de Cristín de Cleiro, no acepta un no por respuesta, creo que ella se está poniendo a ella como el centro. O sea, Dios no me puede responder a mí que no, no lo acepto. Entonces eso es humanismo. Nunca dijo el hombre es el centro, pero dijo no acepto un no de parte de Dios como respuesta por la sanidad de Julio Melgar. ¿Me explico? Entonces eso es humanismo sin que se mencione que el hombre es el centro. Podemos hablar, ven y pacta con Dios, porque Dios quiere que tú pactes con Él.
y pasará lo siguiente, bueno, ahí, o sea, miren, ¿cómo lo pintan? No están diciendo que el hombre es el centro, pero están diciendo que Dios quiere pactar contigo, que Dios anda buscándote y esperando inclusive que tú hagas el pacto para el proceder. Me pongo a mí como soberano, me pongo a mí como el centro, me pongo a mí. Eso es humanismo. Asimismo, yo voy a tener, eh, hay muchas prédicas que se enfocan en el humanismo. Te vea prédicas de Yesenia Ten. Mujer, ha llegado el día. Lo que se fue, pero tú estás para entrar en una nueva dimensión. Humanismo, está concentrado en la mujer. Ese hombre que te dejó no valía la pena, deséchalo ni mires para atrás porque Dios tiene lo mejor para ti, hay cosas nuevas. Vemos a Dios sirviendo al hombre, Dios sirviendo al hombre, Dios el mesero que dice, ¿qué quieres? ¿En qué te sirvo? ¿En qué te ayudo? A ver, ¿qué puedo hacer por ti? Y no vemos lo que debe ser el hombre humillado ante un Dios santo en adoración. Entonces, el problema es que su influencia es tan fuerte y generalizada que busca infiltrarse en la teología cristiana en cada punto. En cada punto vamos a encontrar humanismo. ¿Qué es el humanismo también? ¿Dónde lo vemos? No, que el hombre tiene libre albedrío, entonces el hombre decide si acepta a Dios o no. Ahí vemos al hombre en el centro, el hombre decide, el hombre puede decidir, Dios, yo te rechazo, no te acepto en mi vida, porque no me da la gana, yo soy el que decido, yo soy el centro. ¿Ya? Entonces ahí vemos también el humanismo. Vemos el humanismo en la doctrina del amor de Dios. No es que yo soy una buena persona y yo no estoy haciendo mal a nadie y por eso Dios me tiene que amar, porque yo amo a la gente y Dios me tiene que amar. Entonces la consecuencia es que yo, porque amo, Dios me ama. ¿Ya? Cuando la Biblia dice claramente que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero y como Él nos amó primero, también podemos amar a los demás. Ya, si pensamos en otra doctrina sobre, em, imagínense, vamos a poner la omnipotencia de Dios, Dios todo lo puede, pero Dios todo lo puede, pero no puede hacerme que yo le busque. Entonces yo rompo una vez la doctrina de la omnipotencia, porque el hombre es ese límite, boom, humanismo. Y podemos pasarnos toda la noche hablando de todas las ideas que se me ven a la mente o todas las prédicas que he escuchado en Latinoamérica y hasta en inglés ya y todo esto sobre casos donde se ve el humanismo marcado. Usted podrá hacer un recuento ahí en su mente y decir, ah, sí, ya recuerdo, esto que yo escuché es humanismo, listo. Entonces se ha infiltrado en cada parte ya y eso es muy triste, hermano. Cuidémonos de eso.